Feliz día, mis queridos hermanos. Hoy estamos acá para compartir esta celebración especial, día especial en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese Jesús resucitado, como he titulado hoy este sermón, en donde nos deja claro que tenemos un Dios vivo, un Dios que no está en una cruz, un Dios que no está muerto, un Dios que vive y se encuentra a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Y con su resurrección hemos resucitado nosotros también, porque hemos sido liberados del pecado y somos salvos por gracia. Pero en esta alegría que sentimos de celebrar que tenemos ese Dios vivo que nos llena de fe, que tenemos una esperanza viva, que tenemos a su Espíritu Santo que dejó con nosotros para que nos acompañe, nos proteja y nos guíe y nos lleve por caminos de salvación y de vida eterna. Es un día maravilloso, de alegría. Pero creo que es importante el día de hoy, en este compartir que tengo con ustedes de esta palabra, hacer un poquito de historia dentro de lo que fue precisamente estos días que celebramos en esta Semana Santa, donde podemos ver los diferentes episodios que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Porque es importante que nosotros sepamos y tengamos claro que nuestro Señor Jesucristo, porque algunos no lo saben, no conocen la palabra, y es importante conocerlo para poder entender entonces cuál es esta celebración y cuál es esta alegría. Porque debemos tener presente que Jesús vino a la tierra hecho hombre, y uno de los propósitos que su Padre tenía, nuestro Padre Celestial, era precisamente que nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero que quita el pecado del mundo, diera su vida por nosotros, pagó con sangre nuestros pecados. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Un día viernes fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento que fue crucificado, precisamente por hablar del reino de Dios, de hecho así le colocaron en la cruz: Jesús de Nazareno, rey de los judíos. Pilatos, bajo el poder de Poncio Pilatos en su momento, es crucificado nuestro Señor por hablar del reino de Dios, por todos los milagros que había hecho, por toda esa poderío que había demostrado de nuestro Padre Celestial. Entonces, sí, efectivamente, un día viernes, Jesús, que fue golpeado, le dieron latigazos, le pusieron una corona de espinas en su cabeza para coronarlo como rey de los judíos. En Juan, ese episodio completo lo pueden encontrar en el libro de Juan, en el capítulo 19. Habla de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el pasaje del capítulo 19, en versículos 17 y 18, nos dice: Él, hablando de Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Golgota. Allí lo crucificaron, en ese lugar llamado la calavera, con otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pero fíjense algo importante, es que Jesús
cuando fue crucificado, estando en la cruz, que tenía, la crucifixión era una de las penas más duras, más crueles que había, porque lo clavaban de sus manos y de sus pies a la cruz con unos clavos, le traspasaban las manos y los pies. Y ese tipo de muerte era la pena una de las más fuertes. Y esas dos personas que estaban crucificadas al lado de él eran ladrones, que los habían crucificado por sus delitos de robo y todo lo demás. Pero hay unos pasajes hermosos donde Jesús, aun cuando ellos eran unos ladrones, les pidió que se arrepintieran de sus pecados y los perdonó. Y les dijo que estarían con él en el reino de los cielos. Es decir, los perdonó en ese momento. Pero también Jesús, en esos momentos de dolor, se refirió a su Padre, a Dios Todopoderoso, y le dijo: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Lo estaban crucificando y él estaba pidiéndole a su Padre Celestial, a nuestro Padre Celestial, a Dios Todopoderoso, que lo perdonara porque no sabían lo que hacían. Entonces, ahí vemos nosotros el amor y la nobleza de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, cuando nuestro Señor Jesucristo ya llegó a su último momento, su último suspiro, le pidió a su Padre que le encomendaba su espíritu. Padre, me encomiendo tu espíritu. Porque sabía lo que venía posteriormente a eso. Entonces tenemos que saber que Cristo fue crucificado, muerto, como lo acabo de decir ahorita, murió allí en la cruz, y finalmente fue sepultado. Entonces, claro, Jesús lo sepultan en ese mismo sitio, ¿verdad? Había un sepulcro. Estos sepulcros eran sitios en las rocas que colocaban allí los muertos y luego cerraban la roca. Jesús fue envuelto en unos sudarios y lo colocaron allí. Y luego hay un pasaje interesantísimo que nos lleva a narrarnos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque como le dicen, al tercer día ya Él resucitó, que es un día como hoy, un domingo, que celebramos nosotros la resurrección de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, ese Dios vivo. Entonces, eso lo podemos encontrar ahí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 20. En el libro de Juan vamos a ver la parte de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice de esta manera: el primer día de la semana, que era el domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. O sea, habían rodado la piedra que sellaba el sepulcro. Más adelante nos dice, en ese mismo capítulo de Juan, del 6 al 9, ella cuando sucedió esto, le comentó a Simón y a otro de sus discípulos que corrieron al sepulcro a ver qué había pasado, porque María Magdalena le había dicho que se habían llevado el cuerpo de Jesús, el maestro. Entonces, en medio de esa carrera,
Llegó primero el otro discípulo y luego llegó Simón, Pedro, tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que le habían puesto en la cabeza estaba puesto en otro lado, distinto a donde estaban los lienzos. Estaba enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó que Jesús no estaba allí, pues aún no habían entendido la escritura ellos, que era necesario que Él resucitara de los muertos. Porque al resucitar nuestro Señor Jesucristo de los muertos, obviamente venció al pecado, venció la muerte a través del gran poder de Dios Todopoderoso para su gloria. Entonces, no estando allí, llegó María Magdalena y estaba afuera. Ella lloraba. Pero lo vemos en el capítulo 20, en sus versículos 11 y 18. Es interesante cómo describe cuando Jesús se le aparece a María Magdalena. Y eso porque ella estaba afuera llorando junto al sepulcro y ella se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde estaba el cuerpo de Jesús. Donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron los ángeles a María Magdalena: mujer, ¿por qué lloras? Y él le dijo: porque se han llevado a mi Señor, no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía ella que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María, volviéndose a ella. Y ella le dijo: Raboni, que significa maestro, maestro. Lo reconoció inmediatamente. Y Jesús le dijo: suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Muy importante esta parte acá. Él iba a ascender al reino de los cielos, donde estaba su Padre Celestial, que es nuestro mismo Padre Celestial. A donde estaba ese Dios grande y poderoso, que es nuestro mismo Dios. Y fue entonces María Magdalena para darle la noticia a los discípulos de que Jesús estaba vivo. Muy conmovedora esa parte, en donde a veces a nosotros nos cuesta creer. Por eso es que es tan importante. Pero ella no dudó cuando lo vio. María Magdalena sabía que era nuestro Señor Jesucristo. Y se llenó de alegría, de amor, de esperanza por ese Dios vivo. Ese Dios grande. Ese Dios poderoso. Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que celebramos hoy. Ese Jesús resucitado, que no está en la cruz, que está en el reino de los cielos, a la diestra de Dios Padre. Y que con esa resurrección de Él, fuimos resucitados nosotros también del pecado, por gracia. Por eso somos salvos, por gracia. Pero ahí tenemos que ver la intensidad del amor de nuestro Padre Celestial, de haber enviado a su Hijo Jesucristo, Hijo unigénito,
para que diera la vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados y realmente nos enseñará lo que es el amor, la fuerza grande del amor. Entonces, claro, obviamente, después de esto, Jesús, como se lo había dicho a María Magdalena, para que le dijese a los otros discípulos de Jesús, estos apóstoles, que estaban escondidos por todo esto que estaba pasando, sucediendo. Pero ese mismo día, en la noche, y lo vemos en el libro de Juan igual, capítulo 20, en versículos 19 al 23, dice, Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, que era el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, estaban reunidos a puertas cerradas los discípulos, porque tenían miedo de los judíos, lo que le podían hacer los judíos a ellos, por ser seguidores y discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Llegó Jesús y puesto en medio, fíjense un aspecto importante allí, las puertas estaban cerradas. Pero Jesús llegó y se les apareció en medio de ellos. Y les dijo, paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos donde lo habían clavado y el costado donde le habían clavado una lanza cuando estaba crucificado todavía. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío, les dijo. Y al decir esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Porque es importante acá dejar claro que nosotros tenemos un Dios trino en sus tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque al ascender nuestro Señor Jesucristo a los cielos, dejó el Padre el Espíritu Santo, su Espíritu Santo, para que nos acompañe, nos proteja y nos guíe. Ese Espíritu Santo de Dios, que en ese momento le compartió a sus discípulos, porque Él les pidió posteriormente en otra reunión que fueran en el mundo, que recorrieran el mundo para que llevaran las buenas nuevas de salvación y de vida eterna, de la existencia de un Dios todopoderoso. Y con esos dones del Espíritu Santo que cada uno de ellos recibió, pudieran hacer milagros, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo mientras que estuvo en vida en la tierra, donde hizo ver a los ciegos, hablar a los mudos, caminar a los paralíticos, sanar a las otras personas de las enfermedades. Entonces, eso es lo que nosotros celebramos. Ese Dios vivo, ese poder y esa gloria de nuestro Padre Celestial, que con amor dio su vida en la cruz para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Y de eso es lo que nos habla la palabra, las Santas Escrituras, que si nosotros reconocemos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo como único Dios y Salvador, dueño del cielo y de la tierra, nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados
y creemos en Él, porque el que cree en el Hijo cree en el Padre, entonces seremos salvos. Y cuando hablamos de ser salvos, es tener vida eterna en el reino de los cielos. Porque esta vida que vivimos acá es una vida terrenal, que tiene un término de vida en el tiempo. Pero cuando nos reconocemos y aceptamos a Cristo en nuestros corazones como hijos de Dios, aceptamos a nuestro Padre en nuestros corazones, en nuestra vida, entonces somos salvos. Porque para aceptarlo tenemos que arrepentirnos de la vida pecaminosa y convertirnos en una nueva criatura para poder tener esa bendición de salvación y vida eterna. Y era bueno recorrer ese pasaje de esos últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo a sus 33 años, donde fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos. Y se encuentra sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Por eso nosotros no lo vemos como figura en una cruz, porque es que Él no está en la cruz. Él está en el reino de los cielos. Entonces, quizás hay muchos que en algún momento aceptaron a nuestro Señor Jesucristo en sus corazones, que tomaron los caminos del Señor, pero que por alguna razón u otra se han alejado, se han distanciado del camino del Señor. Y hoy es un día maravilloso para que así como resucitó nuestro Señor Jesucristo un día como hoy, también retomemos ese camino los que no lo estén, los que se hayan alejado de Él, para seguir el camino del Padre, en el bien, la bondad, en el amor, en ese camino estrecho que nos lleva nuestro Señor, guiado por su vara y su callado, por sendas de justicia, como nuevas criaturas, cumpliendo con su evangelio, con sus mandamientos. El principal de ellos es el amor, el perdón, la misericordia, la humildad, todas esas cosas que forman características que nuestro Señor Jesucristo nos mostró en vida. Si tú no has recibido a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón, hoy es un día maravilloso para ello, para dar ese paso que te lleve a salvación y vida eterna, porque los hijos de Dios que hemos aceptado a nuestro Padre somos salvos por gracia. Entonces no importa el pecado que hayas cometido, hoy es un día de arrepentirse de ese pecado para abrir las puertas de tu corazón. Solo tienes que hacer esta oración conmigo. Repite conmigo. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único Dios y Salvador, dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Te pido, Padre, el día de hoy perdón por todos mis pecados, por los que sé y los que no sé. Límpiame con tu sangre, Señor. Te doy gracias por haber dado tu vida en la cruz para salvarme de mis pecados. Y te pido, Señor, que me lleves de la mano por sendas de bien y de justicia, para que algún día pueda verte a tu rostro y vivir contigo en el reino de los cielos, la vida eterna. Amén. Si hiciste esta oración el día de hoy, si abriste tu corazón y tu vida a nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, eres salvo por gracia. Y en el reino de los cielos hoy hay fiesta. Los ángeles están de fiesta, porque
eres un nuevo hijo de Dios. Yo te invito a que leas las Santas Escrituras de la Biblia, que te puedas congregar en alguna iglesia para ir a escuchar el Evangelio y a alabar a nuestro Padre Celestial, y que puedas servir al Señor. Te invito a que te suscribas a este canal de YouTube de este humilde servidor de nuestro Padre, Yamir Quiroz, en donde vas a poder ver todos los mensajes que mi Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, me ha invitado a compartir con ustedes de las Santas Escrituras en los diferentes episodios y momentos de todas las cosas maravillosas que pudo hacer nuestro Padre Celestial acá, y de nuestro Dios Todopoderoso, y de las profecías de los profetas en todos sus libros. Hoy te bendigo en el nombre del Padre. Te deseo un día maravilloso y que sea de paz, del inicio de una nueva vida. Y los que ya estamos en Cristo, celebremos este día con amor. Llenémonos de alegría, de júbilo. El Señor les bendiga. Feliz día para todos.